Gracias a la colega Belkis Castillo. Y a propósito del tema tratado, para este diálogo urgente tenemos al jurista Eduardo Jorge Prats. Tenemos muchas cosas que conversar, no solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro, lo que viene y cómo dar lectura a todo el proceso. Bienvenido. Buen día, un placer estar aquí con ustedes y felicitarlos por esta iniciativa de un programa que tanta falta hace para fomentar el pluralismo y el debate de ideas en nuestro país. Bueno, qué bueno, muchísimas gracias por eso. Y precisamente una combinación entre el pasado y el futuro, don Eduardo, y recién terminadas estas elecciones, ¿cómo valora usted, siendo un miembro del Partido Revolucionario Dominicano, los resultados para esa organización en estas recién elecciones? Definitivamente hubo una polarización de las fuerzas políticas. Digamos que el PLD, la candidatura de Danilo Medina concitó el apoyo de más de un 60% del electorado. El Partido Revolucionario Dominicano, que había obtenido una votación de un 47% en las últimas elecciones, ha bajado a un 26% en el caso del PRM, y en el caso del PRD, digamos, la votación por Danilo Medina apenas sobrepasó el 5%. El PRD es la segunda fuerza municipal, a pesar de que las estadísticas de la Junta no están reflejando lo que es la participación de las alcaldías del PRD, porque las presenta como si fueran alcaldías del PLD, y nosotros tenemos 34 alcaldías, siendo la segunda fuerza municipal. El Partido Revolucionario Moderno alcanza 33, siendo la tercera fuerza congresual. Buen dato ese. Lo que pasa es que presentan los aliados, claro, ¿verdad? Y hemos insistido a través de nuestro delegado en de que se presenten, como se hace con el Partido Reformista, que es la cuarta fuerza, que se presenten separados los resultados del PRD, porque nosotros fuimos, en algunos lugares fuimos solos, y ahí alcanzamos una alcaldía, y donde fuimos aliados con el PLD alcanzamos 33 para un total de 34. En cuanto al Congreso, definitivamente el PLD aumentó significativamente su membresía. En la Cámara de Diputados estamos hablando de 120 diputados. En el caso del PRD estamos hablando entre 11 y 15, porque hay 4 posiciones que todavía se están en discusión. Es claro que el PLD por sí solo cuenta con mayoría suficiente para aprobar leyes orgánicas cuando no van los otros, porque si acude toda la matrícula, necesitaría 126 diputados, es decir, si concurren 190 y hay 190 presentes, las 2/3 partes resultan ser 126, se necesitarían 120 del PLD, 11 del PRD, y ahí hay mayoría. Ahora, como no siempre todo el mundo va, Pero de ahí, ellos tienen mayoría suficiente si no van los otros para aprobar leyes orgánicas. De ahí lo importante de que esa oposición que pueda sentirse o creerse de que no tiene una representatividad por este ajuste que se hizo en la última modificación de la Constitución para aprobar leyes orgánicas, claro, necesita una mayoría simple de los presentes en la sesión. Pero ya no hay excusa para la cuestión de la dictadura del partido único. Es decir, no hay dictadura del partido único, porque sencillamente un partido de reciente formación como el Partido Revolucionario Moderno es la segunda fuerza política del país en semanas, en meses. Y eso no se logra en China, eso no se logra en Cuba, eso no se logra en México cuando tenía el partido hegemónico. Entonces, no hay excusa. Tampoco hay excusa para lo de las altas cortes. Han pasado 4 años satanizando las altas cortes. Vamos a ver ahora que el Partido Revolucionario Moderno va a tener al menos 2 miembros en el Consejo Nacional de la Magistratura. Precisamente de eso le quería hablar. ¿Qué tan...? Hablamos de la municipalidad, hablamos de la correlación de fuerzas en los diputados. Tiene ahora el PRD un senador, aunque fue en la boleta, no sé si lo cuentan entre los 28 como tal, o entre los 30, pero es un senador, perdón, que antes de que se fuera el torneo electoral, pues ya había retornado, había oficializado un retorno al PRD y se cuenta como un senador del PRD. Pero me parece que el Partido Revolucionario Moderno tiene 2 senadores. Tiene uno que es Puerto Plata y el de
el de San Pedro de Macorís es del Reformista, o sea, PRM y aliado. Bueno, si en el Senado resulta haber varias segundas fuerzas, entonces definitivamente que podrá ser, pero realmente habría que esperar el resultado final. Pero digamos que mínimo le toca el diputado, mínimo. En sentido general, entonces, cerrando la pregunta de mi compañero Víctor, a pesar del porcentaje, vamos a decir, históricamente, creo que es la primera vez, usted me corregirá, que ha descendido el PRD de un 40 y tanto a alrededor de un 5. Sí, porque lo que pasa es que la mayoría de los PRDistas pasaron a apoyar a Danilo Medina, porque es que Luis Abinader apenas concitó el 50% del electorado del PRD. El PRD bajó de 47 a 26 en el caso del PRM. Entonces, ¿dónde se fue ese 20%? Ese 20% se fue un 5 al PRD y un 15 a Danilo Medina. Hemos tenido declaraciones de Guido Gómez Mazara recientemente que dice que sería elegante de Miguel Vargas renunciar. ¿Cómo pondera usted estas declaraciones? ¿Cuál es el futuro a que se aboque el PRD? Yo creo que el PRD tiene que abocarse a un proceso de fortalecimiento interno, viendo una ley de partidos y una ley de garantías electorales que se suponen que van a fomentar la responsabilidad interna, van a fomentar la rendición de cuentas, la transparencia, la regeneración del liderazgo interno. Y creo que nosotros debemos prepararnos para un torneo electoral como el del 2020, en donde las elecciones van a estar separadas, las congresuales y municipales de las presidenciales, por 2 meses, porque serán en febrero y luego en mayo. Y entonces es el momento en que el PRD tendría la oportunidad, porque digamos que la gran debilidad en este momento fue que no llevamos un candidato presidencial. Nuestro candidato fue Danilo Medina. Y entonces el que simpatizaba por Danilo votaba votaba en el recuadro número 1 y digamos que no había la posibilidad de galvanizar una estructura partidaria alrededor de un candidato. Entonces, ahora viene eso, hay que ver qué va a pasar. En su momento, por ejemplo, nosotros le ofrecimos a Luis Abinader hace más de un año la posibilidad de llevar una plataforma común de candidatos congresuales y municipales. Hoy hubiésemos sido la segunda fuerza congresual y municipal. Eso se rechazó. Entonces habrá que ver lo que va a pasar con el propio PRM, porque nosotros entendemos que es una formación coyuntural, fruto de este proceso, y que al final de cuentas el PRD tendrá la posibilidad ¿Hay esperanza de recomposición ahí? Yo pienso que el PRDista no deja de ser PRDista, y pienso que lo que ha pasado es una gran crisis interna que comenzó cuando a Miguel Vargas se le arrancó el triunfo de la convención en 2011, luego se le sacó del partido y luego eso terminó en una serie de juicios disciplinarios. Eso es como someter a un paciente a una cirugía mayor de corazón abierto. Entonces el cuerpo del PRD está lastimado y se está regenerando. Ahora, lo importante es, a partir de estos resultados, construir un partido y construirlo a la luz de lo que va a ser un nuevo estatuto de partidos. Nosotros tenemos que construir un partido para el futuro, un partido que sea capaz de convocar a lo que llaman los millennials, es decir, personas que no responden a la cosmovisión de lo que fue tradicionalmente el partido de los viejos robles. Hay otras expectativas y creo que en gran parte el triunfo de Danilo Medina se ha debido a que supo convocar, por ejemplo, cuando habla de la República Digital. Estamos hablando de que todos esos jóvenes de 15 a 25 años que no están permeados por todo lo que fue el debate político de los 70 y los 80, se sienten atraídos por eso. Entonces, creo que hay que construir una imagen de un partido más abierto a ese electorado. ¿Y usted cree que a lo interno del PRD y al interno del PRM y de otros partidos de oposición existe algún liderazgo que transmita ese mensaje a los milenios? Porque los milenios no buscan ponerse una camiseta y una gorra con un símbolo de un partido, claro, sino que buscan una causa, buscan una propuesta. Y es el electorado mayoritario, lo fue ahora en estas elecciones y dentro de 4 años también va a ser mayoritario. Entonces, aparte de un tema estatutario, es un tema de cambio de mentalidad, de un liderazgo que está ahí presente o que dé paso a un liderazgo que está detrás. Fíjate,
tú tienes ahí un punto fundamental, es decir, hay que construir una agenda de discusión que sea atractiva para ese sector de la población que es decisivo, es importante. Por ejemplo, todo el tema de la no discriminación, todo el tema de la tolerancia hacia aquellos colectivos que han sido tradicionalmente discriminados, como es el caso de la comunidad de homosexuales, como es el caso del gran colectivo de las mujeres, que son la mitad de la población y que sin embargo está sujeta a todo el tema de la discriminación, la violencia. Es decir, hay que construir un discurso hacia esos nuevos temas que, digamos, completan la agenda de la lucha contra la pobreza, porque, digamos, nosotros somos un país en donde hay una pobreza estructural, en gran medida porque es una sociedad en gran medida racista, es una sociedad en gran medida discriminatoria, se discriminan a los pobres, se discriminan a las mujeres. La sociedad es violenta porque es intolerante y es intolerante porque es discriminadora. Entonces hay que transformar la sociedad. Entonces el Partido Revolucionario Dominicano, cuando habla de revolución y de transformación, tiene que hablar de transformación de esa estructura social. Y yo pienso que en esa medida podrá atraer a esos colectivos que tradicionalmente no se sienten atraídos por un partido que quizás sienten que es un partido del pasado. Hay que construir un PRD del futuro. Bueno, estamos a 2 semanas de las elecciones precisamente y hemos conversado desde la perspectiva del partido en el que usted milita. ¿Cómo pondera usted el proceso como tal? Después de 2 semanas, hoy se conocen resultados lo más cerca de oficial posible, en el caso de los diputados que no estaba muy claro, el tema de los escáneres, el tema de las personas del conteo manual, del conteo electrónico, que si hubo fraude, que si no hubo fraude. Estamos avanzando en República Dominicana. Mira, hoy se cumplen años, no sé cuánto, 55. 55 años del ajusticiamiento de Trujillo. Y para los más viejitos en este estudio, recordamos lo que fueron los 12 años de Balaguer. Y recordamos las primeras elecciones libres de 1978. Los más viejos recuerdan lo que fue la elección de Juan Bosch. Esta democracia ha costado construirla. Tuvimos la gran crisis electoral de 1994, el fraude que le arrancó el triunfo a José Francisco Peña Gómez. A partir de 1994 comienza un proceso de reformas conducentes a una Junta Central Electoral más transparente, a un sistema electoral más justo y equitativo. Creo que hemos avanzado. Hoy la Junta Central Electoral tiene una capacidad técnica que incluso hace que podamos incluso exportar nuestro know-how a otros países porque la Junta asesora otros procesos electorales. Luces de este proceso, este fue un proceso pacífico, organizado. Sombras, no funcionó adecuadamente la identificación digital. Sombras, la Junta Central Electoral, que no debió haber cedido a las presiones de los partidos de oposición que ya habían aceptado la reglamentación del voto electrónico, del conteo electrónico, echó para atrás y vino todo este tema Colombia de que conteo manual, que conteo electrónico. Creo que el conteo electrónico es mucho más equitativo que el conteo manual, porque el conteo manual se presta a Doctor, los acuerdos de los delegados. Claro, pero contando manualmente. Y todavía no electrónico, contando manualmente. Es decir, esto que ha durado es culpa de la oposición, porque la oposición se opuso al conteo electrónico. Con un conteo electrónico nosotros hubiésemos tenido resultados tabulados de todo. Ahora, todo eso que ha ocurrido en gran medida y todo lo que ha ocurrido con el voto preferencial es por la cuestión de los delegados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los partidos se han quedado atrás también. Si hay quejas con la Junta Central Electoral, yo pienso que la Junta está más adelantada que los partidos. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo para transformar a los partidos. ¿Por qué? Porque si hay algo que demuestra estas últimas elecciones, es que los partidos siguen convocando con gran intensidad el voto. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ha crecido significativamente porque era un partido, era el segundo partido, con apenas un 35%, ha sobrepasado el 50%. Eso es un dato para observar. Pero segundo, nosotros también tenemos que cuestionarnos acerca de la obligatoriedad del voto. Yo creo en la obligatoriedad del voto, creo que hay que sancionar al que no vota, pero también creo que si es un deber, al igual que el servicio militar, hay que facilitar el voto, y votar cuesta. Entonces, la ayuda que los partidos dan a los militantes, aquí hablan que es compra de votos. Entonces, yo creo que la Junta Central hay que habilitar un presupuesto
para que las personas puedan trasladarse ese Hay día. que simplificar eso. Para que la gente pueda votar. O sea, hay que facilitar el voto. Entonces, en la medida en que más gente vota, la naturaleza del sistema político cambia. Entonces, pasamos de un sistema clientelar a un sistema en donde tú puedes ejercer tu derecho al voto, que cuesta, el mínimo para una persona ir a votar es 1,000 pesos, entre el refrigerio, el transporte, ida y vuelta, pagar a quien le va a cuidar, en el caso de una madre soltera, así. que son entonces la gente quiere que Y solamente la vote la calidad, clase media, el que va en una jipeta a su centro de votación, y el que no puede, y el que tiene que trasladarse. y la calidad de los delegados, porque cuando hablamos de fraude, que el delegado se vendió, hay que ver cómo los partidos políticos están, y ahí hacen falta las escuelas. Agarran, ven tú, y lo ponen de delegado. Claro, y le ofrecen 5,000 pesos y no se van a vender. Sí, yo creo también que se perdió un tiempo precioso en la promoción del voto y en la formación de los miembros de las mesas. Y eso es uno de los elementos que nosotros debemos trabajar. Ustedes han dicho una palabra que es mágica: hay que simplificar el proceso. Definitivamente hay que simplificarlo, y esto solamente pasa por un fortalecimiento de los partidos, pero también un fortalecimiento de la capacidad institucional de la Junta Central Electoral y de las juntas municipales, porque hemos visto la importancia también de que haya juntas municipales en capacidad Fuertes, de gestionar independientes. un proceso. Vamos a conectar con Iván Fernández, que tiene una pregunta para usted desde la mesa de los comentarios. Adelante, Iván. Doctor, y hablando precisamente de esas juntas municipales y los problemas que han surgido en estas elecciones, ¿en qué situación estamos ahora mismo con Francisco Fernández en Santo Domingo Norte? Y viendo ese caso como el caso que el PRD ha tomado su departamento legal, como el caso que van a seguir, ¿dónde caen los otros candidatos del PRD que también han alegado fraude en diferentes niveles, pero no han visto el PRD reaccionar con ellos de la misma manera que con Francisco, debido a que están dentro de esa alianza con el PLD? Fíjate, en el caso de Francisco Fernández, que fue solo por el PRD, el proceso tuvo, digamos, unas características bastante extrañas, y por eso el partido designó un grupo de abogados encabezado por el director del Departamento Legal, Salín Ibarra, y el delegado del partido ante la Junta Central Electoral, José Miguel Vázquez. Ha interpuesto un recurso de apelación contra la decisión que dio la Junta Municipal Electoral, donde se exigía un conteo, tanto manual como electrónico, de los votos, que fue rechazado por la Junta. Y al mismo tiempo también hay una demanda en nulidad ante la Junta Municipal de las Elecciones. Yo pienso que contar no hace daño, porque el que ganó, como se dice que ganó el del PLD con 25 puntos, realmente lo que hay es una reafirmación. Y Francisco Fernández lo que ha dicho es que él aceptará los resultados, tanto si pierde como si gana, pero que hay que contar. Incluso hubo una anulación por parte de la Junta Central Electoral de la votación en 26 colegios. Entonces, esas son situaciones que tienen que ser aclaradas por los mecanismos legales, pero eso no tiñe de sombra el proceso. El proceso en sentido general fue correcto, pero esto demuestra un problema en una demarcación específica. En Nueva York, por ejemplo, hubo problemas en las primarias del Partido Demócrata, porque se excluyeron alrededor de 100,000 votantes. ¿Significa eso que el sistema electoral de los Estados Unidos no sirve? No, que hubo problemas ahí en Nueva York. Entonces, ahí en Santo Domingo Norte hubo problemas y deben ser subsanados. ¿Y usted como jurista y miembro de esa organización está acompañando a ese proceso o quién está acompañando al interno? No, es un equipo de abogados encabezado por Salín Ibarra, José Miguel Vázquez, Teófilo Rosario, todos los abogados especialistas en derecho electoral del partido. Estamos acompañando al alcalde Francisco Fernández, que tiene todo el legítimo derecho por las vías legales, porque no se está proponiendo en modo alguno alterar el orden público ni nada, sino sencillamente que lo que el ordenamiento electoral permite. Él es quien lo ha manejado de la manera más institucional en términos de sus inconformidades, porque hemos visto otros, por ejemplo, en la alcaldía de Higüey, Cholitín Dulú, que no sé en qué ha parado eso, que claro, fue una cosa terrible allá, de armas. Tú sabes que, como dice el refrán, pueblo pequeño, infierno grande. Esas luchas en los pueblos son luchas titánicas, a veces son luchas entre primos.
entre cuñados, es decir, son luchas incluso que tienen una trascendencia. Y en el caso de Santo Domingo, aprovechando su experiencia también como jurista, ¿qué posibilidades, qué tan posible es la lucha que están haciendo los aspirantes a la alcaldía de Santo Domingo Este con huelga de hambre, reclamando la nulidad del proceso? ¿Es posible eso? Bueno, ese es un legítimo derecho de acudir, pero creo que hay instrumentos. En el caso de Francisco Fernández, él fue a la Junta Municipal Electoral y elevó su recurso. La Junta Municipal Electoral le falló en contra y elevó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior Electoral, que entendemos que va a acoger el pedimento de Francisco de conteo porque ya lo ha hecho con otras demarcaciones. Y lógicamente, si ese pedimento es rechazado por el tribunal, esto irá al Tribunal Constitucional, que tiene la última palabra, porque cuando se exige un conteo, el propio Tribunal Superior Electoral ha dicho que lo que está en juego es el debido proceso. Lo que pasa es que esta gente no piden un conteo porque entienden que hay demasiados macos, para decirlo en buen dominicano. Sí, pero piden anular. Bueno, eso es otra cosa. Lo que Francisco pide es un conteo. Bueno. Y el conteo no le hace daño a nadie porque es volver a reiterar el triunfo de ese candidato que supuestamente ganó o a confirmar de que el triunfo es de Francisco Fernández. Bueno, usted como constitucionalista y pasando ahora a otro tema pero igual político, y aunque pueda parecer precipitado, pero ya se están escuchando voces y algunas líneas por ahí de que Danilo para el 20, constitucionalmente, ¿eso es posible? ¿Qué dice la Constitución actual? No. ¿Él tiene que hacer un referendo? ¿No tiene que hacer un referendo? ¿Tiene legítimamente los caminos? ¿Aguanta partidos? otro tiburón, Danilo? Fíjate, referéndum no necesita. No fue ese el candado que se le puso a él. No, eso no se ha establecido. No, ya Ni no, ya. antes, para reformarla en 2015 no hubo necesidad de referéndum, aunque todavía falta el veredicto del Tribunal Constitucional que no se ha dado, pero nosotros somos de los juristas, que es la gran mayoría que entendemos que no hace falta referéndum, pero para Danilo Medina reelegirse Ahora es tiene más que simple. reformar la Constitución. No, es igual. Pero es la primera vez que él es electo con esta Constitución actual. No, es el mismo. Vamos a ver, edúquenos, ¿cómo la es? Constitución es de aplicación inmediata y la Constitución dice que él no se puede reelegir. Okay. Lo dice expresamente. Entonces, si quiere reelegirse tendría que reformar. Ahora, yo creo que eso es muy difícil. Pero él tiene No su congreso, doctor, ¿podría? Sí, no, pero en términos políticos es muy difícil porque incluso lograr esta reforma fue una reforma que solo podía lograrse con el apoyo, en este caso, de los 43 diputados, de los 50 diputados del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, creo que sería incluso, iría en contra del espíritu de lo que fue la propia reforma, que es 2 periodos y nunca más. Que es Pero el modelo dado que norteamericano. sacó más de un 60, Ah, bueno, pero Y si mantiene pero ya- una buena empatía, pero y ya si ustedes mantiene me- otros sí, argumentos más. Ahí ustedes me hacen una pregunta a mí como si yo fuera Walter Mercado. Yo no sé lo que va a pasar. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es como jurista que hay que reformar la Constitución y como ciudadano que yo no voy a apoyar una reforma para un nuevo periodo. De Porque Danilo Medina. No, creo que este sistema que tenemos es un sistema que le da chance a un buen presidente de hacer una gestión de 8 años. Yo creo que aquí hay mucha gente con capacidad para ser presidente de la República y hay que dar la oportunidad de que los partidos puedan regenerarse y para eso es esencial el principio de alternabilidad. Porque fíjense lo siguiente, el modelo que teníamos, el modelo de prohibida la reelección consecutiva, lo que fomentaba era la reelección indefinida, porque dejando ese periodo tú podías eternamente regresar. Entonces se dijo, no, vámonos al modelo norteamericano y 2 periodos y para tu casa. Entonces, no podríamos nosotros caer en una fórmula porque entonces volveríamos al continuismo presidencial, que es lo que ha caracterizado durante mucho tiempo a nuestro sistema político. y hoy estamos hablando de 55 años de la caída de un régimen en su momento, con sus naturalezas, que con los tiempos, tener prolongado tanto tiempo una misma gente, un mismo partido, Y un mismo por la equipo de historia trabajo. que tenemos, no es nada halagüeño, ¿verdad? Claro, pero por eso es que nosotros debemos concentrarnos en fortalecer los instrumentos del Estado de Derecho y los instrumentos de la democracia participativa. Nosotros tenemos que fomentar la ley de participación ciudadana, nosotros tenemos que fomentar el control del poder, fortaleciendo los órganos constitucionales que controlan el poder, Cámara de Cuentas. Nosotros necesitamos construir un sistema electoral más transparente. Esta ley de partidos tiene que aprobarse este año, la ley de garantías electorales, y
ahora hay un actor político importantísimo, que es el Partido Revolucionario Moderno. Ya terminó el tiempo del bla, bla, bla. Ahora hay que accionar, ahora hay que realmente trabajar como oposición, porque la oposición tiene un deber de lealtad, no solamente hacia su electorado, sino también hacia el país. Y como parte de ese accionar y para los próximos 4 años, y antes de terminar esta conversación, el PRD, ¿en cuáles áreas, en cuáles temas va a estar haciendo sus aportes en estos 4 años de gobierno por haber sido un aliado del Partido de la Liberación Dominicana? O sea, ¿cuáles son esas áreas donde vamos a estar viendo al PRD accionando y a su gente formando parte de cuáles equipos? Tú sabes que el acuerdo que hicimos con el presidente Danilo Medina es un acuerdo que implica participación congresual, municipal y ejecutiva. Ya ha pasado lo que es la parte congresual y municipal, entonces ahora viene el momento de la participación ejecutiva en todos los niveles. Y nuestra participación para los grandes momentos que nos vienen, porque necesitamos un pacto político electoral para la reforma de la ley de partidos y la ley electoral. Necesitamos un pacto para la reforma tributaria. Necesitamos un pacto para la reforma del sector eléctrico. Necesitamos un pacto para activar el empleo, que es la reforma laboral. Es decir, nosotros no tenemos tiempo que perder. Es decir, tenemos que abocarnos a hacer las grandes reformas para darle sostenibilidad a este proyecto que se llama República Dominicana, porque nosotros no podemos sacar millones de personas de la pobreza con el sistema tributario que tenemos, que es un sistema que castiga al que paga. Nosotros tenemos que ir a un sistema más justo, a un sistema más eficiente y que pague el que tiene más, no el que tiene menos. Es un sistema que descansa, por ejemplo, sobre el asalariado. Eso hay que transformarlo. Nosotros no podemos seguir desarrollándonos con la energía más cara del hemisferio. Tenemos que tener energía alternativa, energía verde y energía sostenible. Nosotros tampoco vamos a crecer con un modelo económico que no genera empleo. Y nosotros tenemos que crear en los próximos 4 años no menos de 500,000 empleos para construir ese país de clase media que prometió Danilo Medina y por lo cual nosotros accedimos a un concierto político para un gobierno compartido de unidad nacional. Es para transformar el país, no para dejarlo igual. Si no queremos este sistema político clientelar, si no queremos que la gente venda el voto, la ciudadanía tiene que ser empoderada. Y un ciudadano no es ciudadano si no tiene la fuente de generación de riqueza. Eso en cuanto a políticas grandes y ministerios, no vamos a ver a equipos del PRD en algún ministerio formando parte del mismo, porque son los mecanismos y la forma para poder materializar e impulsar alguna de esas... Eso lo veremos porque hay una participación ejecutiva, pero fíjate, lo importante no es cuáles ministerios ocuparemos, lo importante es que nosotros firmamos una plataforma programática en el Hotel Jaragua, hay un compromiso para un conjunto de políticas públicas que tienen que desarrollarse. Okay. Ahora, si esas políticas se desarrollan desde ministerios en los cuales estén dirigentes del PRD o dirigentes del PLD, eso es lo de menos. Lo importante es que se desarrollen esas políticas, porque eso es lo que le da sostenibilidad al modelo de desarrollo que queremos construir. Bueno, queremos agradecer la participación del jurista Eduardo Jorge Prats. Queremos seguir conversando con usted, ojalá poder invitarlo nueva vez. Sabemos que no es Walter Mercado, pero ver un poco más hacia el futuro en una próxima entrega y ver cómo se recompone el liderazgo nacional. Muchas gracias. Gracias. Regresamos en breve. Ya no, porque